A lo largo de tu vida como cristiano vas a tener que pasar por varios procesos. En la palabra de Dios yo veo varios tipos de procesos. Y esos procesos son una gran bendición cuando vienen de la voluntad de Dios. Cuando es Dios el que te mete en esos procesos. La palabra de Dios dice, hablando de Israel, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. En ese proceso donde Dios dice, voy a llevar al pueblo de Israel al desierto, y en el entendido que desierto es igual a prueba. En el desierto hay calor, hay escasez, no hay comida en el desierto, no hay agua. Entonces, el que te lleven al desierto quiere decir vas a pasar por malos momentos. Pero la palabra dice, y le hablaré a su corazón. Lo que Dios buscaba llevando al pueblo de Israel al desierto era transformarlo, era restaurarlo, era volverlo al diseño original de mucha bendición. Entonces el pueblo de Israel tenía que pasar por ese proceso para que el Señor pudiera actuar y nuevamente restaurar al pueblo de Israel. En estos procesos, cuando Dios es el que te mete allí, Dios te va a acompañar. En el texto que acabamos de ver, dice, la llevaré. No dice, la voy a mandar, la voy a enviar, no, la llevaré. Quiere decir que Dios iba a estar con el pueblo de Israel. En la palabra también dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Es porque Él está contigo. Y está un tercer ejemplo que dice que el oro es purificado a través del fuego. Y cuando el fuego toca el oro, empieza a purificar y a quitar todo aquello que no le sirve. Entonces, tú y yo muchas veces vamos a pasar por fuego, pero es para ser purificados. Es cuando es por voluntad de Dios que tú entras en un proceso que vas a pasar por muchas situaciones. Pero Dios va a estar contigo. Y Dios se puede llegar a manifestar a ti en esos momentos, en esos procesos, como lo hizo con el pueblo de Israel. De día una nube, de noche la columna de fuego. Y a través de su misericordia, el Señor suplía su necesidad. La Biblia dice que las sandalias iban creciendo con ellos, que sus ropas crecían con ellos. Y que todas las mañanas caía o descendía del cielo el maná. Entonces, en los procesos donde Dios te mete, vas a tener provisión, vas a tener su compañía, vas a tener su gozo, su paz. Por eso es de que cuando tú estés entrando a un proceso, tú dile, Señor, tú vas a estar conmigo. Y si el Señor te dice, sí, yo voy a estar contigo, entonces déjate ir con gozo a ese proceso al que Él te está metiendo. Un proceso que va a ser de mucha bendición y que al final tú te vas a dar cuenta que eres como el oro refinado, lleno de bendición, pero porque Él estuvo contigo, estuvo ayudándote, Él estuvo acompañándote, no te dejó nunca y siempre te hizo saber que Él estaba contigo. Porque aunque había momentos de hambre, el Señor siempre llevaba la provisión a tu casa. Pero ahora quiero hablarte rápidamente de otro tipo de procesos en los que Dios no te ha metido. Y muchas veces nosotros creemos que sí, que es Dios el que nos ha metido en estos procesos. Muchas veces hay en las congregaciones, hay líderes, los pastores también, que te pueden llegar a meter a un proceso, pero simplemente es un maltrato disfrazado de proceso que supuestamente viene de Dios. En Eclesiastés 10:4 dice, cuando la ira del rey esté puesta sobre tu cabeza, no te muevas de tu lugar, no te muevas de tu puesto. ¿Has escuchado ese texto? O mejor aún, ¿te lo han aplicado en la iglesia en algún momento?
Porque cuando el pastor te trata mal delante de los demás, cuando el pastor o el líder te separan de tu privilegio sin darte una razón, ellos están disfrazando su maltrato con la palabra proceso de parte de Dios. Entonces tú y yo tenemos que tener el discernimiento, la sabiduría de saber que nos están aplicando un texto fuera de contexto. ¿Y cómo vamos a alcanzar nosotros poder discernir esta situación? Es escudriñando la palabra, es leyendo la Biblia, es estudiándola. Porque Dios no necesita humillarte, Dios no necesita tratarte mal para bendecirte. El hombre muchas veces sí tiene esa necesidad de tratarte mal. Entonces tú y yo tenemos que, con sabiduría, poder discernir cuando es un proceso de parte de Dios y cuando es un maltrato de parte del pastor o del líder o de los mismos compañeros en la iglesia. Y quiero decirte lo siguiente: hay personas que no han soportado el maltrato que les han dado en las congregaciones sus pastores, sus líderes, y han tenido que salir de ellas. Y cuando salen de la iglesia, ya no les quedan deseos de regresar a congregarse a ninguna otra iglesia. Se quedan sin congregar, se quedan en sus casas y empiezan a enfriarse. Y poco a poco van perdiendo el deseo de congregarse nuevamente, porque piensan que si llegan a una nueva congregación, a una nueva iglesia, les va a pasar lo mismo. Quiere decir de que quedan con miedo y que ya no quieren regresar a sufrir lo mismo. Y eso lo podemos entender. Sin embargo, yo quiero decirte algo. Si tú eres de las personas que tuvo que salir de una congregación y quedaste lastimada, quedaste dañada, quedaste herida, herido, y ya no quieres porque piensas que todos los pastores son iguales, todas las iglesias son iguales, quiero decirte algo. El Señor Jesús, sabiendo que tú y yo éramos pecadores, que tú y yo fallábamos, que tú y yo no éramos dignos de confianza, Él decidió de todas maneras descender y dar su vida por nosotros, para que hoy tú y yo estemos disfrutando de esta salvación tan preciosa que Él nos regaló. Y nos la regaló inmerecidamente. No hicimos nada para obtenerla. Entonces tú y yo sabemos que la misericordia del Señor Jesús es grande. Y que a pesar de que Él sabía que fallábamos, Él siguió. Él lo dio todo. Él vino a darlo todo. Por ti y por mí. Entonces ahora te corresponde decir lo mismo. Te corresponde levantarte y decir: Señor Jesús, tú lo diste todo por mí, entonces yo también voy a darlo todo. Y aquí nuevamente me levanto y sigo adelante. Y entonces tú y yo nuevamente tenemos que alzar nuestros ojos y fijar nuestra mirada en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Por un momento desviamos nuestra mirada del Señor Jesús y vimos a los hombres y vimos que fallan y vimos que nos tratan mal, que tratan mal a la iglesia. Pero vamos a tener que alzar nuestra mirada nuevamente. La palabra de Dios dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos, la tierra. Y entonces tú y yo vamos a volver a verlo a Él y vamos a ir en pos de Él. Y yo te quiero decir algo, yo te aseguro que tú, que ya no te estás congregando, estás deseando nuevamente volver a cantar, volver a tocar un instrumento, volver a enseñarle a los niños. Tú quieres volver a evangelizar. Y ese anhelo está ardiente en ti, pero estás dañado, tienes miedo. Yo estoy de acuerdo, pero tienes todavía un pábilo que humea. Y si tú te levantas hoy y le dices: Señor, aquí estoy nuevamente, estoy herido. Y diré una canción por ahí muy preciosa
que dice herido pero caminando, en pruebas pero caminando. Y tú le dices, Señor, aquí está este pábilo que humea. Yo estoy seguro que el Señor se va a encargar de hacer arder ese pábilo nuevamente. Y ya no va a ser un pábilo, vas a hacer una fogata, una antorcha que va a alumbrar y que va a volver a dar luz. Y que le va a volver a servir al Señor con todo su corazón. Así que levántate. No pongas tu mirada en el hombre. Tenle cuidado al hombre. Ten precaución. Pero confía en el Señor Jesús. Levántate nuevamente. El Señor todavía te quiere usar. Y decía el salmista, aún tengo que alabarle. Y tú y yo todavía tenemos mucho para servirle al Señor, para alabarle. ¿Cuál es tu talento? Y es que mira, el Señor te ha dado 3 cosas. 3 pertenencias que tú tienes que tomar. Si no las hicieron en esta iglesia, llévatela a esta otra iglesia. Y esas 3 cosas son tu sabiduría, tus talentos y tus dones. Entonces toma tus pertenencias y llévala a una nueva congregación y ponla al servicio del Señor nuevamente. No dejes que tus talentos estén ahí descansando y sin hacer nada. Recuerda que la palabra de Dios dice que el dueño de la finca, el dueño del negocio llegó y le dijo a su empleado, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Y él le dijo, Señor, tuve miedo y los guardé bajo la tierra, los guardé, los escondí. Que no nos pase eso. Pon tus talentos a trabajar en el reino de Dios nuevamente. No dejes de buscar a Dios. Porque mira, la palabra de Dios dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor. Y estoy seguro que todo lo que pasaste, el Señor lo va a utilizar para glorificar su nombre en ti. Y vas a ser un testimonio vivo del poder de Dios. Deseamos que el Señor te bendiga grandemente. Comparte este video con quien lo necesite. Y en los comentarios cuéntanos los procesos donde Dios te ha metido y te ha sacado victorioso para que nuestra fe crezca. Te agradecemos mucho porque estás aquí y te esperamos a la próxima. Bendiciones.